Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Queridos hermanos y hermanas, reciban un cordial saludo de parte de los misioneros claretianos de la provincia de Colombia Oriental y Ecuador. Desde la Prefectura de Apostolado, junto al equipo de animación bíblica, estaremos domingo a domingo reflexionando los evangelios, de manera que ellos nos ayuden en nuestro crecimiento y en nuestra madurez en la fe. Escuchemos con atención. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: en verdad os digo que cuando hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirán también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, era forastero y no me acogisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces dirán también estos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y entonces les responderá: en verdad os digo que cuando dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno, y los justos a una vida eterna. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en este último domingo del año litúrgico, celebramos la solemnidad de Cristo Rey del universo. Podríamos preguntarnos de qué reino y de qué rey estamos hablando. Toda su existencia revela que Dios es amor. Esta es, pues, por tanto, la verdad de la que dio pleno testimonio en el sacrificio de su misma vida en la cruz. Nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Pues bien, esta es la manera de reinar de Dios. Este es su proyecto de salvación, un misterio entendido desde el término bíblico, es decir, un designio que se revela poco a poco en esta historia de salvación. Miremos las lecturas del día de hoy. La primera lectura es un oráculo de esperanza, porque el Dios de Israel ama entrañablemente a su pueblo.
pero las cosas han de cambiar. El Señor de Israel no es un rey sin corazón, como los que hasta ahora condujeron al pueblo, sino quien sabe entregar su vida como un verdadero pastor. Es verdad que hay pastores sin corazón, pero para ser buen pastor hay que dar la vida por las ovejas. Pablo, en la segunda lectura, nos habla de la clave de la vida escatológica, la resurrección de los muertos. Sabemos que Pablo afronta esta dificultad en la comunidad de Corintio ante un grupo ideológico de iluminados que negaban la necesidad de la resurrección. La resurrección es el fundamento de la fe cristiana. No es un añadido estético, sino lo que explica la razón de nuestra fe y de nuestra esperanza. Vana sería nuestra fe si Jesucristo nuestro Señor no hubiera resucitado. Pues no hemos nacido para la muerte, sino para la vida. El Evangelio de hoy lo podemos comprender un poco mejor si recordamos el pasaje de San Juan en el capítulo 18, el versículo 33, el dramático interrogatorio al que Poncio Pilato sometió a Jesús. Jesús le respondió afirmando que era rey, pero no de este mundo. No vino a dominar los pueblos y territorios, sino a liberar a los hombres de la esclavitud del pecado y a reconciliarles con Dios. Y añadió: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Queridos hermanos, en esta fiesta de Cristo Rey, este Evangelio que hemos proclamado, más que una alegoría, es la representación escénica de lo que comúnmente llamamos el juicio final, con imágenes muy contundentes. Sin temor a equivocarnos, el tema fundamental del juicio será el amor, las obras de misericordia, expresadas en situaciones humanas bien concretas: el hambre, la sed, la hospitalidad, la desnudez, la enfermedad, la prisión. Y nos examinarán directamente sobre nuestras acciones. Tuve hambre, tuve sed, y me dieron, y me visitaron, y vinieron a verme. No bastarán los buenos sentimientos, ni las buenas intenciones, ni las palabras de aliento. Solo serán tenidas en cuenta aquellas acciones con las cuales hemos promovido, defendido, cuidado, protegido la vida de la humanidad. Cuando amamos de corazón a estos pequeños, estamos reproduciendo nosotros los mismos sentimientos de Jesús, que pasó por este mundo derramando la ternura y compasión del Padre sobre los más desheredados de la tierra. De esta manera Jesús nos ha trazado el camino para realizarnos realmente como hijos de Dios. Finalmente, en esta fiesta de Cristo Rey, recordemos por un lado que el amor se mide por el hacer, no por los sentimientos que declaramos, ni simplemente por la intención. Y de otra parte, el amor pedido tiene un distintivo: a los más pequeños, a los más pobres. En Mateo, el pequeño es frágil físicamente, emocional y espiritualmente, el que necesita todo tipo de apoyo. Se caracteriza también por su invisibilidad social. Jesús se identifica con los pequeños, a quien llama hermanos míos. No olvidemos que la capacidad de respuesta efectiva ante el sufrimiento del otro es la medida del amor. En este día se nos pide este ejercicio del amor, dilatar nuestros corazones para que sean tan grandes que nos descentremos de sí mismo y salgamos al encuentro del hermano pobre y abandonado. Queridos hermanos y hermanas, preguntémonos hoy
¿Cuáles serían esos criterios con los cuales nos van a juzgar al final de nuestra existencia? También preguntémonos, ¿a qué personas concretas hoy, en mi casa, en mi familia, en mi comunidad, debo tener en cuenta y atender su sed, su enfermedad, su desnutrición?